Muy buenas a todos, mi nombre es Pepe y como siempre me gusta presentarme, soy maestro de educación física, pero también soy predoctor y pre-Ironman. Después del vídeo en el que os presento las 10 claves que me llevaron a mí a sacar la plaza en las oposiciones de educación física en el año 2018 y que os dejaremos aquí en los comentarios o por aquí, tenemos un vídeo en el cual os voy a explicar cuáles fueron las claves que me llevaron a mí a conseguir el éxito en la parte de la exposición de la programación didáctica. Y es que justo esta tarde Diego, preparador de UFIS, va a realizar un webinar un poco más específico sobre exposición oral que os puede interesar mucho para conseguir el éxito, sobre todo en la parte de la exposición de vuestra programación didáctica. El webinar será a las 18:30 esta misma tarde del jueves día 12 de mayo. Y si queréis profundizar mucho más, ya os explicará Diego esta misma tarde, pero tiene un curso específico sobre exposición oral que es una auténtica joya y que os puede aportar mucho valor, sobre todo en esa parte de comunicación, en la parte de transmitir vuestro mensaje y convencer al tribunal de que tanto vuestra programación como la exposición de vuestra unidad didáctica son las mejores y os merecéis la mejor nota que os haga conseguir la plaza en vuestras oposiciones docentes. Entonces, una vez ya explicada esta introducción, a continuación os voy a explicar diferentes consejos, diferentes claves que me llevaron a mí personalmente a sacar una muy buena nota en el apartado de la exposición de mi programación didáctica. Lo primero de todo, el primer consejo que os quiero dar para hablar en público es que ser un buen comunicador no es una cualidad innata, no es innata de la propia persona, sino que es una capacidad que se va aprendiendo poco a poco y que se desarrolla a base de experiencia y a base de ensayo. ¿Cómo se aprende a hablar en público? Pues obviamente a hablar en público se aprende hablando en público. Entonces os recomiendo que aprovechéis cualquier situación, cualquier oportunidad, ya sea con vuestros amigos, con vuestros familiares, para poner en práctica todos los consejos que vamos a hablar a continuación o todos los consejos que os puede presentar Diego tanto en el webinar como en el curso de comunicación oral para ir poco a poco mejorando esa fluidez, mejorando esa calidad del mensaje para que puedas transmitir de la forma más eficaz posible todo lo que quieras decir desde el emisor hasta el receptor. Entonces, a continuación vamos a hablar de los porcentajes que componen esta comunicación oral y que os pueden ayudar a marcar la diferencia frente al tribunal si los tenéis en cuenta. Entonces, el 55% de la comunicación es la comunicación no verbal, es decir, la mirada, que yo os recomiendo que sea en forma de barrido y que no centréis la atención solo en un miembro del tribunal, sino que prestéis atención a todos para que se sientan importantes y que realmente vuestro mensaje les llegue a cada uno de ellos. Después también es muy importante mantener una sonrisa en todo momento que dé la sensación de que estáis muy a gusto y de que lo que estáis explicando es muy importante para vosotros y que os produce una gran satisfacción. Después, por supuesto, es muy importante los gestos que deben acompañar al mensaje que estáis transmitiendo. Deben de envolver todas vuestras palabras para que la comunicación sea mucho más efectiva. Y por supuesto, acompañada de estos gestos también tenemos los movimientos corporales. Como veis a mí, es muy importante mover las manos, pero siempre con naturalidad y acorde al mensaje que estamos transmitiendo. Obviamente la postura deberá ser erguida, que demuestre seguridad en nosotros mismos, pero a la vez relajada. No podemos estar muy tensos porque si no se notará el miedo solo en nuestra forma de presentar el mensaje por nuestra postura corporal. Después, parte de este 55% de esta comunicación no verbal también es la imagen personal, nuestra indumentaria, que debe ser acorde a la situación, ya que esa primera imagen, esa primera impresión es tu tarjeta de presentación. Entonces, recomiendo que sea muy potente y que sea adaptada a la situación. Debes de ir bien acicalado, bien vestido, pero teniendo en cuenta que no es vestido de una forma formal, sin embargo, no con un protocolo de boda ni tampoco muy desaliñado. Estamos
somos maestros de educación física o somos maestros, estamos enfrente de un tribunal y debemos de llevar un aspecto que sea acorde al tema que vamos a tratar. De forma que desde el primer momento conseguiremos un impacto positivo en los miembros del tribunal. Después tenemos el 38% de ese 100% que forma la comunicación, que es el paralenguaje. El paralenguaje hace referencia al cómo estamos hablando, a ese tono de voz, a las pausas, a las diferentes dicciones que tenemos a la hora de hablar. Entonces, para evitar la monotonía, os recomiendo que vayamos variando el tono al tiempo que estamos hablando. También podemos disminuir el ritmo y disminuir el tono de la voz para generar sensación de expectación. Y sobre todo también pronunciar las palabras más importantes con mayor intensidad para que calen directamente en el oído del tribunal. Y por supuesto es muy importante también en esta parte del paralenguaje, en el cómo transmitimos nuestro mensaje, vocalizar y adaptar nuestra velocidad dependiendo del tiempo y dependiendo de la parte de la programación que estemos explicando. Entonces, también os recomiendo aquí un pequeño tip, que vayamos aumentando la intensidad conforme nos vamos acercando al final de nuestra exposición, para terminar con un golpe de voz que dé por finalizada vuestra ponencia y que el tribunal sepa que habéis terminado. Y después ya tenemos el final, un 7% de todo ese 100% que forman la comunicación, que es el lenguaje verbal. El propio contenido, el propio mensaje simplemente representa un 7%. Entonces, es verdad que debemos de tener en cuenta qué es lo que estamos diciendo, debe de ser un mensaje coherente y acorde al tema que estamos tratando. Sin embargo, si prestamos atención a todo lo mencionado anteriormente, tendremos un conjunto de información que vamos a transmitir al tribunal que va a acompañar a este mensaje que estamos transmitiendo de una forma muy potente. Entonces, otra cosa que me gustaría tratar es que el éxito y el fracaso de hablar en público va a depender en gran medida de si somos capaces o no de dominar la situación. Es normal que nos sintamos un poco nerviosos al principio antes de realizar nuestra ponencia. Sin embargo, esos nerviosismos es muy importante. Es importante porque nos va a mantener alertas y va a mantener nuestra agudeza mental, de forma que vamos a ser muy resolutivos y vamos a ser capaces de salir de cualquier situación, de responder cualquier pregunta que nos haga el tribunal de una forma inmediata, porque tenemos esa viveza y esa agudeza mental. Sin embargo, más nerviosismo del indicado puede ser perjudicial, así que debemos de saber cómo controlar este nerviosismo y estas hormiguitas que nos corren por dentro cuando vamos a pronunciar nuestro discurso. A continuación, vamos a pasar rápidamente a una serie de consejos que os voy a dar para antes, para durante y para después de vuestra exposición oral. Y después haremos rápidamente también una pequeña detalles de cómo fue mi exposición oral y cuáles fueron, creo que, dos de las claves que me llevaron a conseguir una muy buena nota en esa parte. Entonces, consejos para antes de defender vuestra programación didáctica. Os recomiendo que os preparéis a fondo y que practiquéis vuestro discurso. Sé que suena atópico, pero es muy importante que ensayéis y que practiquéis y que calculéis el tiempo para cuadrar. En nuestro caso teníamos 1 hora en toda la programación, pues media hora para una parte y la otra media para la otra parte. También te recomiendo que llegues puntual a defender la programación didáctica. De esta forma reducirás el estrés. Y también un consejo para antes de esta ponencia es que visualices la situación, que te imagines a ti mismo o a ti misma dando esa charla frente al tribunal, moviéndote por el espacio, interactuando con el tribunal, con una sonrisa, con una buena actitud corporal. De esta forma, cuando vayas a dar la charla, la situación te será familiar. Un consejo para durante la exposición muy importante es que comiences de una forma muy potente. Los primeros 30 segundos deberán de atraer la atención del tribunal. Es lo que se llama el principio de primacía, que cuando comienzas es lo primero que escucha el tribunal, debe de ser muy potente para que capte su atención y les enganches ya para el resto de la charla. De esta forma, la ley de la inercia nos ayudará a que, empezando de una forma muy potente, poco a poco vaya fluyendo lo que es vuestra ponencia.
También te recomiendo que no comiences a hablar hasta que todo el tribunal esté prestándote la atención. Puede ser que al entrar estén moviendo algunos papeles o apuntando alguna cosa por el ponente anterior. Sin embargo, no te recomiendo que comiences hasta que no hayas captado la atención de todo el tribunal y estén todos prestándote toda su atención. Después también, muy importante durante la exposición, es que aprendas a relajarte. Debes de aprender a respirar y si en cualquier momento te atascas o no sabes muy bien por dónde salir, te recomiendo que respires, tomes aire, después puedes beber un poco de agua, puedes sonreír y después continuar. También es importante durante vuestra exposición que interactuéis con el tribunal. El tribunal son maestros, son personas como tú y como yo, que les podemos hablar de tú a tú y que se sienten muy bien cuando interactuamos con ellos, porque nos ponemos a su altura, empatizamos un poco, transmitimos esa sensación de confianza y al final el hecho de hacerles preguntas o de mostrarles algo de material o incluso intercambiar diferentes opiniones con ellos va a hacer que sea todo mucho más natural y que te valoren de una forma muy positiva. También para la exposición puedes acompañarla de algún tipo de ayuda visual, como he comentado, algún material complementario que puedas entregar al tribunal. Podrías también presentarla en forma de PowerPoint, algún Genially, algún pase de imágenes en un cuaderno o, en mi caso, como explicaré rápidamente a continuación, yo lo hice a través de un Visual Thinking, que es un refuerzo visual muy atractivo en el cual yo iba dibujando a la vez que iba explicando las diferentes partes de la programación didáctica. Y después ya, para finalizar, tenemos la forma de cerrar nuestra exposición oral, que te recomiendo que lo hagas con una cita muy potente, con alguna pregunta retórica o con alguna reflexión. Si queréis algunas citas relacionadas con la educación física, también dejaré abajo un enlace a nuestra página web en el cual hay un artículo que habla sobre citas para la educación física que os pueden venir muy bien para esta parte. Entonces, el final debe de ser muy potente y que se note que has terminado, para que el tribunal deje de prestar atención y se quede con esta última impresión que debe de ser muy potente y que les llegue muy adentro. Y ahora sí que sí, para finalizar, deberéis agradecer al tribunal, por una parte, la atención prestada y por otra parte también recordar que quedáis a su disponibilidad, que vosotros sí quedáis a vuestra disponibilidad para resolver sus dudas o explicar detalladamente alguna parte que les haya interesado al tribunal. Y ahora sí que sí, cerramos este vídeo, esta charla, explicando rápidamente cuáles fueron las dos partes que utilicé yo, cuáles fueron las dos técnicas que utilicé yo para mi parte de la exposición de la programación didáctica y que me hicieron obtener muy buena nota. La primera parte de todas, los primeros 30 minutos, los hice, como he comentado, a través de un Visual Thinking. La técnica del Visual Thinking nace de las pedagogías ágiles de María Batet y de Carmen Pellicer. En mi caso yo hice un curso de pedagogías ágiles y ahí pude aprender el Visual Thinking, que básicamente consiste en realizar una serie de dibujos esquemáticos de una forma ordenada y muy visual para resumir un contenido de una forma muy atractiva y muy original. Entonces, a la vez que yo iba hablando, iba repasando las diferentes partes de la programación didáctica, iba dibujando en la pizarra del aula y el tribunal tenía un refuerzo visual que se iba plasmando poco a poco hasta llegar a completar con todas las partes de la programación didáctica y al final quedaba un dibujo muy bonito en la pizarra que creo que fue una de las claves que ayudaron a sacar muy buena nota. Era una forma original de presentar el tema y una forma muy visual que seguramente se quedó en la retina de los miembros del tribunal. Y después la segunda parte, que es la exposición de la programación didáctica, yo la hice reforzando mis explicaciones con un Kanban, que es una palabra japonesa que también aprendí en el curso de pedagogías ágiles de Carmen Pellicer y María Batet, en el cual es un organizador gráfico que nos muestra tareas por hacer, tareas haciendo y tareas hechas. En mi caso,
en vez de tareas, lo sustituí por unidades didácticas y por sesiones. Y entonces, a la vez que iba explicando mi sesión, iba moviendo las diferentes, perdón, mi unidad didáctica iba moviendo los diferentes posits por el Kanban, de forma que cuando terminé mi presentación habían pasado las sesiones de por hacer a haciendo, las había explicado, y después a hechas. Y ya cerré, como bien he dicho, con una cita que podéis ver en el enlace que tenéis aquí abajo, y dejé claro que la educación física es la asignatura más transversal, la asignatura más importante, que más valor puede aportar a los alumnos y que más va a influir en su vida. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo, que os aporte mucho para vuestra parte de exposición oral en la defensa de la programación didáctica en las oposiciones, o si no, si simplemente veis el vídeo porque estáis en el mundo de la educación física o sois docentes, que os sirva para dar vuestras clases, para comunicaros con gente de una forma muy efectiva. Y ya os he dicho, si queréis saber mucho más, esta misma tarde a las 6:30 tenéis un webinar que impartirá Diego, preparador de Dufis, y seguramente os explique también cuáles son las partes de su curso de exposición oral, que ya os digo que es muy potente y que os puede interesar mucho, sobre todo para esta parte de la exposición oral de vuestra programación didáctica. Muchísimas gracias por vuestra atención.